Señor les bendiga, hermanos. Quiero permitirme compartir una presentación que he preparado para esta reflexión que quiero que compartamos en esta mañana. He titulado el mensaje de esta mañana: cuando el corazón escucha pero aún no responde. Está relacionado con la lectura que nuestro hermano Jorge acaba de compartir con nosotros. Pablo ha predicado el evangelio delante de Agripa y ha escuchado, pero hay algo que todavía no le permite a él obedecer el evangelio. Y es porque muchas veces nuestro corazón está dispuesto, pero nuestra mente aún batalla con nuestro corazón. Y por eso es que quiero compartir este mensaje. Son reflexiones acerca de cómo hay obstáculos en nuestro interior que muchas veces nos impiden obedecer a Dios como Él espera de nosotros. Y aunque este es un mensaje dirigido para nuestros amigos, a quienes sabemos están aquí porque aman la palabra del Señor y sus corazones están abiertos al Señor. Por ello están aquí, porque aman a Dios. Y sin duda alguna, sus mentes están dispuestas a escuchar. Pero hoy queremos hablar al corazón. No queremos solamente ir a la parte intelectual de cada uno de nosotros. Porque como Pablo le dijo a Agripa, yo sé que tú sabes las cosas, pero había algo en Agripa que no le permitía poder obedecer. Y sobre esos obstáculos es lo que yo quisiera compartir en esta mañana. Hay por lo menos 4 obstáculos que nosotros vamos a analizar de manera breve en esta meditación. 4 obstáculos que muchas veces impiden al hombre poder obedecer el evangelio. Probablemente estos va a sonar muy familiar para muchos. Va a ser algo muy familiar, algo con lo cual nos vamos a poder identificar. Porque muchas veces, hermanos, amigos, no tomamos la decisión no porque no entendamos, porque no podemos poner en duda nuestro intelecto. Somos capaces de entender la palabra que escuchamos. Somos capaces de poder entender el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El problema no está en el intelecto. El problema está en el corazón. Porque es ahí donde mora precisamente las decisiones que se toman en el carácter, en el ámbito espiritual. Es ahí donde radica precisamente el lugar que Dios quiere tomar en la vida de cada uno de nosotros. Así que lo que realmente queremos hacer en esta mañana, más que repetir lo que constantemente hemos escuchado acerca del evangelio, es reconocer nuestro propio corazón, ser honestos con nosotros mismos y sobre todo para nosotros como iglesia entender que el rechazo al evangelio no siempre significa que no se ame a Dios. Es más, podemos llevarnos sorpresas enormes, porque hay quienes no toman decisiones de obediencia al evangelio porque no quieren fallarle al Señor. Y hay que reconocer que hay mucha honestidad en eso. Porque hay quienes no obedecen al evangelio porque tienen temor de fallarle al Señor en el compromiso de entregar sus vidas a Él. Y de verdad que a muchos de los que ya hemos tomado esa decisión, nos convendría también reflexionar acerca de nuestra responsabilidad con el Señor cuando obedecemos.
Me hace recordar lo que en el capítulo 2 del libro de Hechos, cuando Pedro predica por primera vez el Evangelio, la reacción de aquellos que escucharon el Evangelio no tenía nada que ver con el intelecto. Noten ustedes en Hechos capítulo 2 versos 37, dice que aquellos que escucharon el sermón de Pedro se compungieron de corazón, porque ahí estaba la clave para poder llegar a la vida de los que estaban ahí. Dice que ellos se compungieron de corazón e hicieron una de las preguntas más honestas que todo ser humano debe de hacer cuando escucha el Evangelio y cuando el Evangelio ha logrado penetrar hasta sus corazones. Ellos dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Y esta expresión de qué haremos realmente tiene que ver más que todo con una decisión del corazón. ¿Qué voy a hacer con este sentimiento? ¿Qué voy a hacer con esto que ahora ha penetrado no solamente por mis oídos y ha llegado a mi intelecto, sino con esto que ha llegado a mi corazón? ¿Cómo manejo este sentimiento que el Evangelio predicado está causando en mí? Y es ahí donde radica mucho el problema. Porque hay obstáculos que impiden que muchos obedezcan al Evangelio. Y si somos honestos, muchos de nosotros también experimentamos esto. Tuvimos confusión. No sabíamos qué hacer con ese sentimiento. Cada vez que el Evangelio era predicado y entraba por nuestros oídos y tocaba nuestro corazón, nos preguntamos muchas veces: ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con este Jesús del cual me han predicado? Y empezamos a experimentar que hay muchas luchas internas que nos impiden obedecer. Y muchos pasamos por eso. Sabíamos que obedecer el Evangelio implicaba también tener que vencer aquellos placeres en el mundo que combatían en nuestro interior. Y eso también requiere honestidad para reconocer. Muchas veces también vamos a ver que hay obstáculos que tienen que ver también con lo que escuchamos externamente. Es precisamente cuando hay voces externas que están alrededor nuestras, tratando de hacernos desviar de la atención de lo que estamos escuchando. Esas voces externas se constituyen en presiones. Puede ser la familia, el trabajo, pero también pueden ser, y seamos honestos, también puede ser la carnalidad que todavía existe en nosotros. Aquellos deseos que sabemos que tenemos que abandonar, pero que no queremos abandonar, o que creemos que es una lucha demasiado grande para nosotros. Eso también puede constituirse un obstáculo, o el más peligroso de todos, el dejarlo todo para mañana. Cuando el llamado es ahora, pero nosotros decimos: hoy no será, será mañana. Y cada uno de estos obstáculos son los que impiden muchas veces que nosotros podamos obedecer. Y quiero reflexionar sobre el primero de ellos. Cuando la fe está creciendo, cuando la palabra del Señor ha empezado a generar en nosotros sentimientos en nuestro corazón, una atracción sobre lo que el Evangelio nos está diciendo. No es que no creamos, no es que no amemos a Dios, es que amamos a Dios y por eso nuestro oído está atento a escuchar el Evangelio. Pero todavía tenemos mucho que afirmar dentro de nuestro corazón. Hay personas que no dan el paso porque por dentro se dicen a sí mismos: yo creo, pero todavía tengo muchas dudas, todavía tengo muchas preguntas. Y si recordamos, hay una historia en la Biblia que personalmente
Cuando la leí desde esta perspectiva, realmente me impresionó. Es más, puedo decir que realmente me conmovió. Vayamos, por favor, a recordar ahí en Marcos capítulo 4, Marcos capítulo 9, perdón, versículo 24. Hay un padre de un muchacho. Tiene un encuentro con Jesús. Y él cree en Jesús. Él realmente cree en lo que Jesús hace en la vida de las personas. Reconoce el poder de Jesús. Sabe que Jesús es un hombre que ha sido enviado por Dios. Ese padre dice una expresión que debe realmente de hacernos tener una reflexión profunda, principalmente a nuestros amigos. Noten que él dijo, creo, pero le pide algo a Jesús y le dice, ayuda a mi incredulidad. Es decir, él no está rechazando a Jesús. Y eso es lo que sucede muchas veces con muchos, no rechazan a Jesús, pero todavía necesitan que su fe se traduzca en confianza, porque no es lo mismo creer que confiar. Porque cuando nosotros llamamos a nuestros amigos a que obedezcan por medio de la fe, hermanos, es un reto muy grande. Tener fe es un reto muy grande. Creer es fácil. Tener fe es difícil. Pero la única manera de entrar hacia la fe verdadera es dar los primeros pasos por confianza. El Señor no pide que lo entendamos todo. El Señor realmente lo que nos pide es que tengamos confianza en Él. Él está diciendo, da el primer paso, confía. Yo haré todo el resto. Lo que te hace falta hoy para obedecer, yo lo puedo completar, dice el Señor. Solo confía en mí y obedece. Da el primer paso. El primer paso de fe, hermanos, es la obediencia al Evangelio. Cuando tú has dado ese primer paso, el Señor te acompañará en todo el resto de ese caminar. Y es que es precisamente que nosotros creemos que necesitamos que Dios nos muestre que realmente necesitamos tener más fe para obedecer al Evangelio. Y decimos, todavía no tengo suficiente fe. Y jamás vas a tener la suficiente fe para obedecer al Evangelio si el Espíritu Santo no empieza a gobernar en tu corazón. Y la única manera en que el Espíritu Santo puede entrar en tu corazón es que des el primer paso de obediencia. Eso es lo que el Señor pide de ti. El Señor no te está pidiendo fe ahorita, amigo. Porque la fe vendrá cuando tú aprendas a obedecer al Señor. La fe vendrá cuando el Espíritu Santo empiece a morar en tu corazón y empieces a ver lo maravilloso del mensaje del Evangelio. Porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra del Señor. Lo que el Señor pide es que des el primer paso. No pidas más pruebas. No le pidas al Señor más pruebas. Él ya dio todas las pruebas para que tú puedas confiar en Él. Cuando tú des ese primer paso, vas a cruzar el puente que te llevará al encuentro con el Señor. Tal vez la oración que necesitas hacer hoy no es, Señor, dame más pruebas. No es, Señor, convénceme. Es, Señor, dame la confianza para dar el primer paso. Porque cuando des ese primer paso, el Señor te acompañará. La oración debe de ser, Señor, dame
la valentía para obedecer. Y haz tú el resto para que mi fe pueda crecer. Dios no te pide que muevas montañas de la noche a la mañana, pero la fe que mueve montañas empieza por un acto muy sencillo, que es el acto de obediencia al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso no es difícil. Quedarte de pie, ser bautizado, créemelo que no es un acto difícil, pero es necesario darlo para poder entrar en el Señor. Otro de los grandes obstáculos, uno de los más difíciles de vencer, es cuando el corazón lucha contra lo que impide que sigamos al Señor. Hay luchas internas. El apóstol Pablo lo decía. Él, incluso siendo ya entregado al Señor, Pablo reconocía que había una lucha en su interior. Él decía, no hago lo que quiero hacer, sino lo que no hago, sino que dice lo que no hago, eso es lo que yo hago. Pablo reconocía que había una lucha interior. Así que no creas que nosotros, los que estamos ya bautizados, estamos libres de luchas internas. No, amigo. Comprendemos perfectamente por qué te cuesta obedecer. Porque las mismas luchas que tú estás atravesando hoy, no siendo bautizado, son las mismas luchas que nosotros también enfrentamos, aún siendo bautizados. Con una diferencia, que el Espíritu Santo de Dios es el que nos ayuda a poder vencer todo aquello que nos separa de Cristo. La lucha interna, esa lucha contra el ego, la lucha contra el orgullo solamente puede ser vencida cuando Cristo Jesús tome el lugar que le corresponde en tu corazón. Porque tu intelecto te dice que esas cosas son contrarias a la voluntad de Dios, pero tu corazón todavía sigue encadenado a esos placeres, a esas cosas que te apartan del Señor. A veces el obstáculo no es falta de fe, no es falta de fe, sino esas luchas internas, esas batallas internas. Porque seguir a Cristo no es solamente sentir algo bonito. Sentir a Cristo, estar en el Cristo Jesús, seguirle a Él, no es solamente sentir algo agradable en el corazón. Seguir a Cristo significa transformar nuestras vidas. El que sigue a Cristo, el que camina con el Señor, termina transformando su vida. Y no porque pueda vencer en las tentaciones del mundo, sino porque el que mora en nosotros es el que nos hace ganar las batallas contra los deseos de este mundo. Jesús sabe que muchas veces eso que muchos interpretamos como rechazo realmente es un sentimiento propio del ser humano. Jesús lo dijo con claridad en Juan capítulo 3 y verso 19. Jesús dijo, la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz. Porque hay muchas cosas que se tienen que abandonar. Rechazaron la luz en sí misma, no necesitaban luz estando ellos en tinieblas, ellos necesitaban la luz, pero su corazón seguía en tinieblas. Necesitaban que las tinieblas salieran de su corazón para poder recibir la luz de Cristo. Y eso solo se logra con el primer paso de fe. Recordemos también el ejemplo del joven rico. Lo hemos escuchado muchas veces. ¿Sí? Hemos escuchado esta historia. La historia del joven rico. El joven rico que fue llamado por Jesús. Y noten algo, hermanos. El joven rico no rechazó a Jesús. Él creía en Jesús. Él amaba a Jesús. Jesús reconoció en él algo que nadie podía ver.
porque dice la Escritura que él lo vio y dice, le amó. ¿Por qué Jesús habría de amarlo? Porque Jesús sabía que hay algo en el interior de ese joven que valía la pena para que él hiciera la obra redentora por él también. Jesús le amó, dice, pero cuando él le invitó, cuando Jesús tocó esa parte de su corazón en la cual él estaba fuertemente arraigado, es cuando él, dice la Escritura, noten bien, la Escritura no dice que él rechazó a Jesús, sino dice que se fue triste, se dio la vuelta y se fue triste, porque teniendo la luz, no pudo gozar de la luz. ¿Cuántas veces, amados amigos, cuántas veces, después de haber venido a escuchar el Evangelio, después de haber escuchado el mensaje de Dios a tu corazón, te has ido de nuevo a tu casa con el corazón triste? Este joven se fue así. Después de haber recibido las palabras de Jesús, y cuando Jesús lo llamó para que le permitiera morar en su corazón, este joven, dice, se fue triste. Porque muchas veces este joven, como vemos, y como muchas veces lo podemos ver también en nuestra vida diaria, lo podemos ver actualmente, la gente no se va de aquí rechazando al Señor Jesús. Y nosotros muchas veces así lo interpretamos como iglesia. Hoy predicamos y nadie se bautizó, rechazaron a Jesús. No siempre es rechazo. Hay dudas en el corazón. Probablemente las expectativas de una vida entregada al Señor pueden ser mayor de las que nosotros podemos entender ahora como cristianos. Hay quienes no quieren tomar una responsabilidad porque se sienten que pueden fallarle al Señor. Sienten que si van a entregar su vida a Cristo, tiene que ser una decisión con un cambio radical en sus vidas. Y no se equivocan, es cierto, porque entregar la vida al Señor significa tener una transformación de vida. Pero si nunca se da el primer paso de obediencia, ese cambio jamás llegará a nuestras vidas. Por eso es que debemos de quitar ese obstáculo y debemos procurar precisamente que Dios permita transformar nuestras vidas. La lucha contra esas fuerzas internas que nos impiden agradar en nuestra vida al Señor solamente se van a lograr vencer cuando Cristo Jesús sea el que transforme nuestro corazón. Así que la pregunta, ¿qué me pide Dios? ¿Qué me pide Dios a mí? A nuestros amigos, pregúntate eso hoy mismo. ¿Qué es lo que Dios pide de ti en esta mañana? ¿Qué es lo que el Señor está pidiendo de ti? Él solamente te pide una cosa, que confíes en Él. Que des ese paso, que confíes en Él, porque Él podrá transformar tu vida, Él podrá hacer que tu vida pueda cambiar. El problema del pecado, hermanos, no es que solamente se hace algo malo. El problema del pecado es que el pecado es el que te separa de Dios. Y Dios quiere quitar el pecado de tu corazón. Él puede limpiar tu corazón. Solamente cuando tú le permitas entrar en tu corazón. Hay algo que Dios ya te pidió, pero aún así te cuesta rendirte a lo que el Señor está pidiendo de ti. El tercer obstáculo al que quiero referirme es cuando hay presiones externas. Esas otras voces que están en nuestra mente. No solamente la voz del Señor, sino que hay otros que también pueden hacernos desviar del llamado del Señor. En el Evangelio de Juan,
En el capítulo 12 dice, muchos creyeron en él, pero no todos le confesaron porque tenían miedo al rechazo. ¿Se recuerdan de Nicodemo? Que al inicio dice, buscaba al Señor a escondidas porque tenía miedo del rechazo del Sanedrín, pero creía en él. Pero muchas veces se ama más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Estamos más preocupados de qué dirá mi familia, qué pensarán mis amigos, cómo me juzgarán aquellos que me conocen. Pero dejamos de escuchar la voz de Dios. Y es que aquí es donde precisamente la fe se vuelve algo sumamente personal. Nadie puede tomar esta decisión por ti. Nadie. Solamente tú puedes tomar una decisión en tu vida. Mantenerte donde estás o tomar la decisión de seguir a Cristo. Nadie puede tomar esa decisión por ti. Ni la persona que más te ama. Esa es una decisión que te corresponde tomar solamente a ti. El Señor toca a la puerta de tu corazón. No vas a obedecer por más que nosotros te insistamos en que lo hagas. Porque entonces obedecerás por presiones externas. Y Dios quiere que tú tomes la decisión en tu corazón. No porque alguien te empuje, no porque alguien te obligue, no porque alguien intente convencerte. ¿Notaron lo que Agripa le dijo a Pablo? Por poco me persuades. Y las palabras de Pablo realmente están tratando de explicarle a Agripa. Él dice, no, yo no estoy tratando de convencerte. Quisiera yo tener el poder de poder convencer no solamente a ti, sino a todos los que me escuchen, de que obedezcan el Evangelio. Quisiera poder tener yo el poder de convencimiento para decirte en esta mañana que obedezcas al Señor. Pero desgastaré toda mi voz si en tu corazón tú no tomas esa decisión. Porque eso solo te corresponde a ti en esta mañana. El Señor habla a tu corazón y tú decides en Él. Nadie puede tomarlo. Así como nadie puede obligarte a obedecer, parece que las voces externas sí te están impidiendo hacerlo. Porque no estás tomando una decisión basada en tus sentimientos. Porque si estás aquí esta mañana es porque realmente amas a Dios. Pero hay voces externas que te impiden obedecer en esta mañana. Escucha la voz de Dios y toma la decisión hoy en tu corazón. La pregunta no es, ¿me aprobarán todos por lo que voy a hacer esta mañana? ¿Agradaré yo a mi familia con lo que voy a hacer esta mañana? O la pregunta no es, ¿me rechazarán aquellos que están cerca de mí por la decisión que voy a tomar esta mañana? La pregunta más importante que debes de hacerte es, ¿cómo se sentirá Dios con la decisión que tomes esta mañana? Esa es la pregunta más importante que debes de hacer. Siempre la opinión humana es la que nos sostiene. Tiene mayor fuerza el qué dirán los demás. Tiene mayor fuerza lo que los demás pensarán. Y muchas veces se nos olvida de que debemos de agradar más a Dios que a los hombres. Y vuelvo a ser honesto en esto. Eso también nos cuesta a los cristianos. A nosotros también nos cuesta agradar a Dios. Muchas veces hacemos cosas más para agradar a los hombres y se nos olvida que hay cosas que debemos de hacer más para agradar a Dios que a los hombres. Por eso es importante obedecer a Dios, sí, pero esa decisión, vuelvo y te repito, solo la puedes tomar tú en tu vida. Nadie más. Nadie más. Por eso es que algunas veces uno deja de
invitar a pasar al frente. Porque en el corazón se toma esa decisión. Y cuando tu corazón le dé lugar a Cristo, entonces te sentirás profundamente impulsado a hacerlo. El otro obstáculo que impide a muchos el obedecer el Evangelio, y este es el más fuerte de todos, es el más común. Este es el que con mayor frecuencia impide que muchos obedezcan al Señor. Es dejarlo todo para después. ¿Sí? Es cuando nosotros postergamos la decisión. Probablemente en nuestro corazón ya está definido, pero todavía decimos el próximo domingo. O decimos, no, hasta cuando yo deje este problema en mi vida. O hasta que otro tome la decisión para yo poder seguirlo. Y dejamos siempre esa decisión para después. Cuando Félix escuchó a Pablo, Félix sintió convicción. Incluso la Escritura dice que sintió hasta temor. Pero Félix le dijo algo a Pablo. Le dijo, cuando tenga oportunidad, te llamaré de nuevo para escuchar acerca de esto. Es decir, no era el tiempo de Félix. Félix le dijo a Pablo, pronto te escucharé, pero hoy no. Hoy no, será otro día. El problema es que la vida del hombre es como la hierba, que hoy está y al siguiente día amanece marchita. No sabemos si va a haber un mañana para nosotros. Por eso es importante no postergar esa decisión. Noten que Félix no fue un ateo burlón. Félix no se burló del Evangelio. Simplemente sintió en su corazón que no era el momento. Él dijo, no, hoy no. Quizás te escuche mañana. Quizás te escuche mañana. Él simplemente aplazó la decisión. Y probablemente eso ha ocurrido muchas veces en tu vida. Has escuchado el Evangelio y has dicho, hoy no, será otro día. Jesús contó algo similar. Recordemos en Lucas capítulo 14. ¿Se recuerdan esta historia? También la hemos predicado estos domingos. Los que hemos escuchado los sermones del domingo anteriores sabemos que estamos utilizando las mismas historias que se han predicado en estos domingos. La historia de aquellos que se negaron a ir a la cena y empezaron a poner distintas excusas. ¿Sí? Algunos pusieron como excusa los campos, los bueyes, el matrimonio. Siempre dijeron, hoy no. Tengo otras prioridades en mi vida. Y dejaron para después la decisión más importante de su vida. En Marcos capítulo 4 también el Señor Jesús enseña que los afanes de esta vida y los engaños de la riqueza dicen que ahogan la palabra. La palabra entra al corazón, pero hay cosas que ahogan la palabra en el corazón de los hombres y postergan la decisión. Pero hay algo interesante, no niegan la palabra. Ellos no están negando el Evangelio. Ellos no están negando a Cristo. Simplemente les está costando tomar una decisión. Y a eso es lo que nosotros queremos ayudarles, no a presionarlos. De verdad que cuando preparaba este mensaje, consideré mucho sobre cómo exponerlo.
porque no se trata de que obedezcas porque te insistamos. Se trata de que obedezcas porque realmente reconozcas que necesitas a Dios en tu corazón. Dios no quiere a nadie que nadie llegue a Él sin tener la firme convicción de que lo necesitan a Él. El después siempre evita tomar esa decisión. ¿Cuánto tiempo habrá de tomar? ¿Cuánto tiempo te dará el Señor? Es probable que hoy sea el día de salvación. Es probable que tú necesites abrir tu corazón el día de hoy. 4 obstáculos impiden a muchos obedecer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A veces porque tienen fe, pero su fe no ha crecido suficiente. Y necesitan dar el paso de obediencia para que su fe pueda crecer. Recuerdo el día en que me bauticé. Mi vida no había cambiado nada. Yo seguía siendo la misma persona. Minutos después, días después y quizás años después de bautizado. La misma persona. Así me sentía. Pero no era cierto. Dios estaba cambiando mi vida poco a poco. Y solo tiempo después uno puede ver la obra del Señor en la vida de uno, hermanos. Y solamente entonces uno puede apreciar lo que Dios ofrece cuando nos llama a obedecer el Evangelio. Parece tan difícil ese momento. Recuerdo cuántas veces yo escuché el llamado y sentía que algo me presionaba a mí contra esa silla. Algunas veces dijeron, pónganse de pie, y yo me ponía de pie. Entonces yo dije, bueno, ya vencí eso. Hoy logré ponerme de pie. Pero cuando llamaban, invitaban a venir al frente para poder hacer la confesión de fe, para ir al bautismo, entonces ahora eran los pies que se sentían fundidos en el suelo. Recuerdo un canto que me conmovió y es aquel que dice que a mis pies el infierno se abrió. Entonces logré entender lo que Cristo estaba ofreciendo en mi vida. Logré entender que Cristo me estaba llamando a una vida diferente, que yo podía llenar realmente mi corazón de su presencia. Y eso es lo que el Señor busca en esta mañana. Que recordemos de dónde venimos, a dónde vamos y dónde Él quiere llevarnos. Eso es lo que hace que nosotros podamos vencer esos obstáculos que nos impiden, porque Dios nos llama a una vida nueva. Dios no te va a sacar de un mal lugar para llevarte a un lugar peor, jamás. Si el Señor te está llamando en esta mañana, es porque Él puede transformar tu vida y hacerla mucho mejor. Es importante que nosotros recordemos en Hechos capítulo 2, cuando aquellos preguntaron ¿qué haremos? Pedro les respondió y les dio la respuesta. Él dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes. Si la palabra del Señor entra por el oído y logra llegar al corazón, ante esa pregunta la respuesta es clara. Arrepiéntete y bautízate. En Romanos se nos explica que la unión con Cristo es ser sepultado con Él para que juntamente con Él seamos resucitados en vida nueva.
Esa vida se logra cuando nosotros somos sepultados con Jesús en las aguas del bautismo. Y aquí quiero traerte una figura, quiero traerte este ejemplo que es poderoso para que entiendas lo que te he expuesto esta mañana. Naamán era un hombre poderoso. Naamán era un hombre de prestigio, pero Naamán estaba herido de lepra y necesitaba ser sanado. Y el profeta le dijo: ve al río Jordán y lávate 7 veces. Naamán era un hombre poderoso, pero tuvo que reconocer y obedecer obedecer la palabra del profeta para poder ser librado de su lepra. Y aquí es donde está esa imagen poderosa de Naamán, que con poder y prestigio, pero que también estaba herido de lepra. Pero la instrucción que él recibió fue muy sencilla: ve y lávate. Así hoy en día también el Señor te dice a ti: ven y lava tus pecados en las aguas del bautismo. Naamán obedeció. ¿Qué hubiese pasado si Naamán no hubiese obedecido la voz del profeta? Si hubiese hecho más fuerza su orgullo, su poder, su prestigio. Pero quiero recordarte algo. Quizás esto te ha impedido mucho tiempo obedecer el evangelio. El bautismo no es para hombres y mujeres perfectos. El bautismo es para pecadores. El bautismo es para todo aquel que reconoce que necesita a Jesús. Y yo sé que todos nuestros amigos aquí, si no estuvieran en este lugar, pero están aquí porque reconocen quién es Jesús. Y sin lugar a duda, yo sé que aman a Jesús. Yo sé que ustedes en sus corazones realmente anhelan al Señor Jesús. Ustedes quieren tener una comunión íntima con Él. Nadie aquí puede poner en tela de juicio eso. Sabemos que aman a Jesús, pero necesitan tenerlo en su corazón. Y por eso, con la misma insistencia con que Pablo le dijo a Agripa, quisiera tener el poder. De verdad quisiera tener el poder para convencerlos de que en esta mañana obedezcan el llamado del Señor, que vengan a Él, que abran su corazón y le permitan entrar a sus corazones. Se los aseguro, Dios hará la obra que ustedes por todo este tiempo han querido hacer y no han podido. Solo Él tiene el poder de transformar nuestras vidas. Él es el único que puede convertirnos. Así que quiero invitarte a que no conviertas en este momento en un después. Quiero concluir y quiero pedir que nos pongamos de pie. Y si nuestro hermano que tiene preparado un canto nos puede ayudar con el canto. Quiero que en el tiempo que nuestro hermano entone el canto, quiero invitarte a que no solamente te pongas de pie, quiero invitarte a que vengas aquí al frente con tu decisión de entregar tu vida a Cristo en esta mañana. Él ha llamado a tu corazón en esta mañana. Él te está pidiendo que tomes una decisión que solamente tú puedes tomar. Mientras dura el canto, o al finalizar el canto, el que esta mañana quiera obedecer al Señor, el que quiera dejar atrás esos obstáculos
que probablemente estén obstruyendo su decisión de obedecer el Evangelio, puedan pasar al frente, puedan tomar esa decisión de entregar sus vidas a Cristo y ser bautizados en esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de sus pecados. Hermano. 697 en nuestro escenario. 697. Hay una fuente de agua viva que siempre abierta está para ti. Es la fuente de amor que Jesús abrió al morir por nosotros en la cruz. Ven a mí, dice el Salvador, ven a mí, Él te llama hoy, tú vendrás y vida tendrás, es la fuente de salvación. Una fuente que sacia y trae paz, desde el cielo a Dios volverá. Donde puede aquel que sediento está beber gratis, saciar su sed. Ven a mí, dice el Salvador, ven a mí, Él te llama hoy, tú vendrás y vida tendrás, es la fuente de salvación. Todos pueden ser rescatados hoy de este mundo cruel y falaz. Este mundo está casi al perecer, si eres fiel, lugar tendrá. Ven a mí, dice el Salvador, ven a mí, Él te llama hoy, tú vendrás y vida tendrás, es la fuente de salvación. Yo sé que has escuchado muchas veces esto. Sé que lo has escuchado una y otra vez. Pero puede ser que esta vez no sea solamente para escuchar, sea para obedecer. Quiero darte una oportunidad más. Si deseas esta mañana obedecer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, voy a pedirte que te quedes de pie mientras la iglesia se siente. No te preocupes. No te preocupes. Si aún no estás listo, no tengo duda que Dios ha hablado hoy a tu corazón. Ahora es el día de salvación, dijo el Señor, 2 Corintios, capítulo 6, verso 2. He aquí, hoy es el día de salvación. No dejes que una fe que ya se ha despertado en tu corazón se quede en una vida que nunca respondió. El Señor, sin duda alguna, apreciará de ti todas las veces que estuviste aquí. Pero Él desea darte la salvación. Si no estás listo, pero deseas que podamos orar por ti y nos permites orar por ti como iglesia, si quieres que oremos por ti, puedes ponerte de pie. No te estoy invitando a que pases al frente. Solamente queremos orar por ti. Si deseas que oremos por ti, puedes ponerte de pie y vamos a orar por ti. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre amado, Padre,
Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú siempre entras en lo más profundo de nuestro corazón. Y aunque nos cuesta reconocerlo, Señor, en lo más profundo de nuestro ser, sabemos que te necesitamos. Necesitamos, Padre, que tú tomes posesión de nuestra vida de manera completa. Necesitamos que ocupes el primer lugar en nuestro corazón, en nuestra mente y en todo nuestro ser. Y suplicamos, Padre eterno, que nos ayudes a vencer todos aquellos obstáculos que impiden, Señor, que lleguemos a ti. Tú abriste el camino, tú abriste la puerta a través del sacrificio de tu Hijo amado, Cristo Jesús, que por amor a nosotros entregó su vida en la cruz del Calvario, para que todos y cada uno de nuestros pecados pudieran ser perdonados. Y has llamado, Señor, constantemente a la puerta de nuestro corazón, y esperas con paciencia, Señor, a que abramos nuestra vida, nuestro corazón a ti. Padre amado, suplicamos tu misericordia y hacemos eco, Señor, de las palabras del apóstol Pedro, sabiendo que en tu paciencia, Señor, tú estás dando oportunidad para que aquellos que aún tenemos dudas en nuestros corazones podamos doblegarnos completamente y ser obedientes a tu palabra. Y no solamente rogamos por nuestros amigos, Padre, que aún no se han bautizado, para que ellos puedan tomar esa decisión en sus vidas, sino también por cada uno de nosotros, Señor, los que hemos recibido de tu gracia, los que hemos recibido el Espíritu Santo por la obediencia del Evangelio en las aguas del bautismo, a que nos ayudes a quitar aquellos obstáculos que aún están dentro de nosotros. Por cuanto necesitamos, Señor, que tú sigas transformando nuestras vidas, para que podamos dar honra y gloria a tu nombre. Sabemos que somos salvos por gracia, pero esa misma gracia, Señor, es la que puede transformarnos para hacer que nuestras vidas puedan ser agradables delante de tu presencia. Bendice la vida de nuestros hermanos que están de pie, porque, Señor, han reconocido que necesitan más de tu presencia, como cada uno de nosotros. Aún, Padre, aquellos que no hemos tenido el valor de ponernos de pie, de levantarnos, de mostrar, Señor, la obediencia de una manera práctica, no solamente de palabras, sino también de hecho, a través de la obediencia y a través de la transformación de nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos a nuestros amigos, y queremos suplicarte, Señor, que seas tú el que obres y puedas dar los frutos de arrepentimiento y de obediencia a tu evangelio. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga.